Un testamento lo ató a la mujer que más despreciaba en el mundo, la intrusa que le robó su futuro. La última voluntad de su mentor lo obligó a compartir su hogar, su trabajo y cada aliento con ella durante un año entero. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese odio profundo y visceral era solo el primer paso hacia una obsesión ardiente. Se declaró la guerra en el corazón de un viñedo, donde cada mirada era un desafío y cada roce accidental una chispa a punto de incendiarlo todo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Mateo sentía el sudor frío recorriendo su espalda, a pesar del aire acondicionado de la pequeña y lujosa oficina del notario. El documento que el señor Robles, un hombre calvo y de aspecto solemne, sostenía en sus manos regordetas, era la culminación de su vida. 20 años. 20 años de su sangre, sudor y lágrimas se habían hundido en la tierra rojiza del legado de piedra. Desde que era un muchacho huérfano, don Ramiro lo había acogido, no como a un empleado, sino como al hijo que nunca tuvo. Le enseñó a escuchar el lenguaje de las vides, a sentir el momento exacto de la cosecha en el viento, a transformar las uvas en un vino que era pura poesía. Todo esto será tuyo un día, muchacho, le había dicho 1000 veces, con la mano áspera y manchada de vino sobre su hombro. Tú eres el alma de esta tierra. Y Mateo le había creído. Cada sol, cada helada, cada barrica nueva, todo lo había hecho pensando en ese futuro. Un futuro que ahora estaba contenido en ese sobresellado. A su lado, los rostros de los viejos empleados del viñedo, Javier y Rosa, eran un reflejo de su propia tensión expectante. Estaban allí como testigos, como la familia que eran. El notario se aclaró la garganta, rompiendo el silencio pesado. Estamos aquí para dar lectura al testamento de don Ramiro Vega, dijo con una voz monótona que a Mateo le erizó la piel. El corazón le martilleaba contra las costillas. Estaba a punto de ser el dueño, el guardián del legado. Pero entonces, la puerta de la oficina se abrió con un chirrido y una mujer entró, disculpándose. Lamento la demora, el tráfico era terrible, dijo con una voz que sonaba a ciudad, a asfalto, a todo lo que no era su mundo. Era alta, con un vestido de seda que parecía fuera de lugar en ese entorno rústico, y unos tacones que chasquearon contra el mármol del suelo. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos, de un verde desconcertante, recorrieron la habitación con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Mateo la miró con una punzada de irritación. ¿Quién era esta extraña que interrumpía el momento más importante de su vida? Señorita Elena Castillo, tome asiento por favor, dijo el notario, indicando la única silla vacía, justo frente a Mateo. Ella asintió, le dio una sonrisa fugaz y se sentó, dejando en el aire un perfume floral que chocaba con el olor a papel viejo y colonia barata de la oficina. Mateo frunció el ceño. Castillo. El apellido no le sonaba de nada. Don Ramiro nunca había mencionado a nadie con ese apellido. El señor Robles se ajustó las gafas y comenzó a leer. Las cláusulas iniciales eran predecibles, donaciones a la caridad local, algunas sumas de dinero para Javier y Rosa, quienes sonrieron con gratitud. Mateo apenas escuchaba, su mente estaba fija en el premio mayor, la tierra, el viñedo. Y entonces llegó. En lo que respecta a mi bien más preciado, mi viñedo, el legado de piedra, y la casa principal que en él se encuentra, leyó el notario, haciendo una pausa dramática. Mateo se inclinó hacia adelante. Declaro que su propiedad se divida en 2 partes iguales, un 50% para cada uno de mis herederos. La sangre de Mateo se heló. ¿Herederos? ¿En plural? El notario continuó. El primer 50% es para Mateo Ríos, a quien he considerado el hijo de mi corazón y el espíritu de mi tierra. Una oleada de alivio lo inundó, pero fue efímera, destrozada por las siguientes palabras. Y el segundo 50% es para mi única nieta, a quien amé desde la distancia, la señorita Elena Castillo. El mundo de Mateo se inclinó sobre su eje. Un zumbido sordo llenó sus oídos.
Miró a la mujer sentada frente a él, que ahora tenía los ojos abiertos como platos, su rostro una máscara de pura conmoción. Nieta, susurró ella, más para sí misma que para nadie. Mateo se puso de pie de un salto, la silla chirrió contra el suelo. Eso es imposible. Es un error, su voz retumbó en la pequeña oficina. Don Ramiro no tenía familia. Yo era su única familia. El notario levantó una mano para calmarlo. Señor Ríos, el documento es perfectamente legal y está verificado. La señorita Castillo es hija de la única hija de don Ramiro, quien se marchó hace muchos años. Todo está documentado. Elena parecía tan confundida como él, pero al ver la furia desnuda en el rostro de Mateo, su expresión cambió, se endureció, una muralla protectora levantándose a su alrededor. No entiendo, yo apenas lo conocí, murmuró ella. Mateo soltó una risa amarga y sin alegría. Por supuesto que no lo conocía. Y ahora aparece de la nada para reclamar la mitad del trabajo de mi vida. Una usurpadora. Cuidado con cómo me habla, espetó Elena, su voz ahora firme. Yo no pedí esto. Ni siquiera sabía que estaba en este testamento hasta que me llamaron. Pero la rabia de Mateo era un torrente incontenible. Se sentía traicionado por el hombre que más había amado, el hombre por el que había sacrificado su juventud. Y toda esa rabia se concentró en la mujer del vestido de seda. La intrusa. El notario, imperturbable, continuó leyendo, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de los sueños de Mateo. Hay una cláusula final, y es innegociable. Para que ambos puedan tomar posesión definitiva de su herencia, deberán cumplir una condición. Vivir juntos en la casa principal y trabajar codo con codo en la gestión del viñedo durante un periodo de un año natural completo a partir de la fecha de hoy. Si uno de los dos abandona la propiedad o se niega a cooperar antes de que se cumpla el plazo, su 50% pasará automáticamente al otro heredero. Si ambos fallan, el viñedo será vendido y los beneficios donados íntegramente a la caridad. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Era una trampa. Una jaula. Don Ramiro los había encadenado. Mateo miró a Elena con un odio puro y helado. Estaba atrapado con ella. Ella, una delicada señorita de ciudad que probablemente pensaba que el vino crecía en botellas, ahora era su socia. Su carcelera. Elena lo miró de vuelta, y en sus ojos verdes ya no había confusión, sino un desafío tan duro como el acero. La guerra acababa de ser declarada en la aséptica oficina de un notario, y el campo de batalla sería el único lugar que Mateo había llamado hogar. Una semana después, el coche de Elena, un convertible de un color blanco impoluto que parecía gritar dinero y ciudad, subió por el camino de grava que llevaba a la casa principal del legado de piedra. Mateo la observó desde el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que podría agriar la leche. Llevaba sus botas de trabajo cubiertas de polvo, vaqueros gastados y una simple camiseta que se ajustaba a sus hombros anchos y a los músculos forjados por años de trabajo físico. Era el dueño de ese lugar, en alma si no en papel, y ver ese coche era como una profanación. Elena salió del vehículo con una gracia que lo irritó. Llevaba unas gafas de sol enormes y un atuendo que parecía más adecuado para ir de compras por una avenida de lujo que para un viñedo. Unas maletas de diseñador estaban en el asiento trasero. Mateo no se movió para ayudarla. Cuando ella se acercó, arrastrando una maleta con ruedas que protestaba sobre la grava, se quitó las gafas de sol, revelando esos ojos verdes que ahora lo miraban con abierta hostilidad. ¿No piensas ayudar?, preguntó ella, su voz cortante. No recuerdo que, botones, estuviera en la descripción de mi nuevo trabajo como socio 50%, replicó él, saboreando el sarcasmo. Mi trabajo es cuidar las viñas, no tu equipaje. Ella dejó caer la maleta. Perfecto. Parece que estamos empezando con el pie derecho, ¿verdad, socio? La forma en que pronunció la palabra socio fue como un insulto. He estado en este viñedo desde que tenía 10 años. Cada cepa, cada piedra, la conozco mejor que mi propia mano. Dime, socia, ¿sabes diferenciar una uva tempranillo de una Cabernet Sauvignon? Su tono era deliberadamente condescendiente, buscando la herida.
Los labios de Elena se apretaron en una línea delgada. No. Pero a diferencia de ti, aparentemente, yo sí sé lo que es la educación básica. Sé decir, por favor, y, gracias, por ejemplo. Mateo soltó una carcajada que no tenía nada de divertida. Aquí la educación no llena las barricas ni paga las facturas. El trabajo duro sí. Algo que dudo que conozcas. Se acercó un paso, invadiendo su espacio personal. Era más alto que ella, y su presencia era abrumadora, olía a tierra, a sol y a un leve toque de vino fermentado. Era un olor primordial que, para su propia furia, la descolocó por un segundo. Vamos a dejar las cosas claras, señorita Castillo, dijo en voz baja, pero con una intensidad que vibraba. Estás aquí por un capricho de un anciano. No perteneces a este lugar. Cada día que pases aquí será una prueba. Y yo estaré esperando a que te canses, a que te rompas una uña y salgas corriendo de vuelta a tu cómoda vida en la ciudad para poder recuperar lo que es mío. Ella levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. Pues vas a tener que esperar sentado, señor Ríos. No me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Si mi abuelo quiso que yo estuviera aquí, por algo sería. Y no voy a renunciar a lo que también es mío solo porque a un peón arrogante no le guste. El insulto lo golpeó, pero solo intensificó su desprecio. Ya veremos cuánto dura esa valentía cuando tengas las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida. Te enseñaré tu habitación. No te acostumbres a las comodidades. Le dio la espalda y entró en la casa, un caserón de piedra y madera, rústico pero imponente. Elena lo siguió, arrastrando su maleta y sintiendo una bola de ansiedad y rabia en el estómago. La casa era preciosa, con vigas de madera a la vista, una chimenea de piedra enorme y muebles macizos que hablaban de generaciones. Pero el ambiente era gélido, envenenado por la hostilidad de Mateo. La llevó por una escalera de madera que crujía hasta el segundo piso. Abrió una puerta. Esta es tu habitación. La habitación era sencilla, con una cama, un armario y una ventana que daba a las hileras interminables de viñedos. Era la habitación más pequeña y alejada de la principal. ¿Y tú dónde duermes?, preguntó ella, más por desafío que por curiosidad. Él señaló con el pulgar por el pasillo. En la habitación principal. La del dueño. Le dirigió una última mirada de advertencia. El trabajo empieza mañana al amanecer. Si quieres ser la jefa, tendrás que trabajar como la última de las empleadas. Quiero verte en las viñas a las 6. Y ponte algo adecuado, no quiero que tus trapitos de diseñador asusten a las uvas. Se fue, dejándola sola en la habitación silenciosa. Elena cerró la puerta y se apoyó en ella, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miró por la ventana la vasta extensión de verde. Se sentía completamente sola y fuera de lugar. Pero las palabras de Mateo, en lugar de asustarla, habían encendido un fuego dentro de ella. Quería demostrarle a ese hombre arrogante y rústico que se equivocaba. Quería demostrarse a sí misma que podía hacerlo. El año que tenía por delante parecía una condena, una guerra personal contra un enemigo implacable en un territorio desconocido. A la mañana siguiente, cuando la alarma de su teléfono sonó a las 5:30, Elena sintió como si no hubiera dormido nada. Se vistió con los únicos vaqueros que había traído y una camiseta, y unas zapatillas de deporte que eran lo más práctico que tenía. Se sentía ridícula, una impostora. Cuando bajó, el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Mateo estaba de espaldas a ella, sirviéndose una taza. Ni siquiera se giró. Llegas tarde, dijo sin mirarla. Eran las 6:05. ¿Perdona? Aquí, el amanecer no espera. A las 6 significa estar en la viña, no en la cocina. El café es para los que trabajan. Cogió su taza y salió por la puerta trasera sin decirle nada más. Elena apretó los puños. Se sirvió una taza de café a la fuerza, quemándose la lengua, y lo siguió. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda. El sol apenas empezaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Era hermoso,
pero ella no estaba de humor para apreciarlo. Lo encontró junto a una hilera de vides, dándole instrucciones a un hombre mayor, Javier, el mismo que estaba en la oficina del notario. Javier la saludó con un asentimiento amable y una pequeña sonrisa, pero Mateo la ignoró. Le entregó un par de guantes de trabajo gruesos y unas tijeras de podar. Fila 7. Tienes que podar los sarmientos sobrantes. Javier te enseñará cómo. Se giró hacia el hombre mayor. Javier, enséñale lo básico. No tenemos tiempo que perder en tonterías. Javier, un hombre de rostro surcado por arrugas amables, la guió con paciencia. ¿Ves, señorita? Hay que cortar aquí, justo encima del brote. Para que la planta concentre su fuerza en las uvas buenas. Le mostró el movimiento una y otra vez. Elena lo intentó. Al principio, sus manos eran torpes. Las tijeras le parecían pesadas y no cortaba donde debía. Mateo la observaba desde el final de la fila, con los brazos cruzados, juzgándola en silencio. Cada vez que sentía su mirada, su frustración crecía. Las horas pasaron lentamente. El sol empezó a calentar con fuerza. El sudor le perlaba la frente y se le pegaba la camiseta a la espalda. Los músculos de sus brazos y su espalda, desacostumbrados a ese tipo de esfuerzo, empezaron a protestar. Una ampolla se formó en la palma de su mano, a pesar de los guantes. Al mediodía, Javier anunció un descanso para almorzar. Elena se dejó caer en el suelo, agotada. Vio cómo los jornaleros sacaban sus almuerzos y comían, riendo y charlando. Mateo comía solo, apoyado en su camioneta. Él ni siquiera parecía sudar. Elena no había traído nada de comer. Su estómago rugía. Rosa, la mujer de Javier, se le acercó con un bocadillo y una botella de agua. Toma, niña. Debes tener hambre. Muchas gracias, Rosa, dijo Elena, con una gratitud que casi la hizo llorar. No es nada. No le hagas caso a Mateo. Tiene el corazón más grande que la espalda, pero el orgullo lo ciega. La muerte de don Ramiro lo ha dejado muy tocado. Elena le dio un mordisco al bocadillo. El pan rústico y el queso le supieron a gloria. Observó a Mateo a lo lejos. No veía más que arrogancia y resentimiento. No veía ningún corazón grande. Por la tarde, la tarea fue aún peor. Mateo la puso a arrancar las malas hierbas de la base de las vides. Arrodillada sobre la tierra dura, tirando y tirando bajo un sol implacable. Se sentía humillada, castigada. Podía sentir la mirada satisfecha de Mateo sobre ella, esperando que se rindiera. Pero no lo hizo. Apretó los dientes y siguió arrancando, canalizando toda su rabia en la tarea. Cuando el día por fin terminó y el sol comenzó a ponerse, Elena sintió que no podía moverse. Cada músculo de su cuerpo le dolía. Sus manos estaban en carne viva y su cara ardía por el sol. Se arrastró de vuelta a la casa. En la cocina, Mateo estaba bebiendo una cerveza fría, mirando unos papeles sobre la mesa. No levantó la vista cuando ella entró. ¿Qué tal el primer día en la oficina, jefa?, preguntó, su voz cargada de ironía. No te preocupes por mí. Soy más fuerte de lo que parezco, respondió ella, aunque su cuerpo gritaba lo contrario. La fuerza no es suficiente. Se necesita conocimiento. Pasión. Algo que tú no tienes. Solo estorbas. Pues tendrás que aguantarme. Porque no me voy a ir, dijo ella, y subió las escaleras hacia su habitación, sintiendo sus ojos clavados en su espalda. Esa noche, mientras se sumergía en un baño caliente que apenas aliviaba el dolor de sus músculos, se permitió llorar por primera vez. Lloró de frustración, de agotamiento y de soledad. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? Era diseñadora gráfica, su vida estaba en un estudio, con un ordenador, no arrodillada en el barro. Pero entonces pensó en la sonrisa condescendiente de Mateo, en su desprecio absoluto. Y el llanto se convirtió en una determinación de acero. No le daría la satisfacción de verla fracasar. Los días se convirtieron en semanas, y se establecieron en una rutina hostil. Cada mañana era una nueva prueba que Mateo le ponía.
La hizo limpiar las enormes cubas de fermentación, un trabajo sucio y claustrofóbico. La puso a cargar cajas de botellas vacías hasta que sus brazos temblaron. La hizo reparar una valla bajo la lluvia. Cada tarea estaba diseñada para humillarla, para empujarla al límite. Y cada noche, Elena se curaba las heridas, físicas y emocionales, y se preparaba para el día siguiente. Poco a poco, sin embargo, algo empezó a cambiar. Sus manos se endurecieron, formando callos donde antes había ampollas. Sus músculos se acostumbraron al esfuerzo. Y, para su sorpresa, empezó a aprender. Observaba a Javier, le hacía preguntas, leía los libros sobre viticultura que encontró en la biblioteca de don Ramiro. Descubrió que le interesaba. Entendió la importancia de la poda, el ciclo de la vid, la magia de la fermentación. Un día, mientras estaban revisando las uvas que empezaban a crecer, notó algo extraño en unas hojas. Tenían manchas amarillas. Se acordó de una foto que había visto en un libro. Mateo, dijo, su voz titubeante. Él se giró, fastidiado. ¿Qué quieres? Mira estas hojas. ¿No crees que podría ser mildiu? Él se acercó, escéptico. Cogió una hoja y la examinó. Sus cejas se fruncieron. Miró otras vides. El gesto de su cara cambió, la burla desapareció y fue reemplazada por una genuina preocupación. Maldita sea. Tienes razón. Por primera vez, no la había insultado. Se dirigió rápidamente a la bodega para buscar el tratamiento de cobre. Elena se quedó allí, sintiendo una extraña punzada de orgullo. Había visto algo que él no. Había sido útil. Esa noche, en la cena, que solían comer en un silencio tenso y espeso, él rompió el hielo. Bien visto lo del mildiu, dijo, sin mirarla, concentrado en su plato. Si no lo hubiéramos cogido a tiempo, podría haber arruinado una parte importante de la cosecha. Fue lo más parecido a un cumplido que había recibido de él. Solo leí sobre ello en uno de los libros de mi abuelo, respondió ella, tratando de sonar indiferente. Ah, sí. ¿La señorita de ciudad ahora lee sobre enfermedades de las plantas? El sarcasmo había vuelto, pero era más suave, casi juguetón. Bueno, ya que soy dueña de la mitad de esto, supongo que debo preocuparme por la inversión, ¿no crees? Él levantó la vista y sus ojos se encontraron por encima de la mesa. Por un instante, una chispa de algo diferente al odio pasó entre ellos. Una conexión. Mateo se dio cuenta de que la estaba mirando. De verdad. No a la usurpadora, sino a Elena. Estaba viendo cómo el sol había teñido su piel de un ligero color dorado, cómo había perdido esa fragilidad de ciudad y ahora tenía una fuerza tranquila en su postura. Notó una pequeña cicatriz en su barbilla que nunca antes había visto. Y se sintió extrañamente atraído. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. ¿Qué le pasaba? Esta era la mujer que le había robado su sueño. La convivencia forzada también los obligaba a compartir momentos fuera del trabajo. Una noche, una tormenta eléctrica cortó la luz en toda la zona. Se quedaron a oscuras en el gran salón, solo con la luz de la chimenea que Mateo había encendido. Elena estaba intentando leer un libro, pero era casi imposible. Él estaba limpiando una de sus herramientas, el metal brillando a la luz del fuego. El silencio era diferente esta vez. No era hostil, era casi cómodo. ¿De verdad lo odiabas?, preguntó Elena en voz baja. Mateo dejó de limpiar la herramienta. ¿A quién? A mi abuelo. Por esto. Él tardó en responder. Su rostro, iluminado por las llamas, era una máscara de emociones complejas. No. Nunca podría odiar a don Ramiro. Lo amaba como a un padre. Por eso me dolió tanto. Sentí que me había traicionado. Que todos estos años no habían significado nada. Fue la primera vez que se mostró vulnerable ante ella. Y eso la desarmó. Lo siento. Yo, no tenía ni idea. Crecí sin saber casi nada de él. Mi madre se escapó de casa muy joven y nunca hablaba de su padre. Para mí, era solo un hombre en una historia triste.
Compartir esos pedazos de su pasado creó un puente frágil entre ellos en la oscuridad. Los roces accidentales empezaron a tener un nuevo significado. Un día, en la bodega, él le estaba enseñando a medir la densidad del mosto para controlar la fermentación. Se inclinó sobre ella para señalar algo en el densímetro, y su pecho rozó su espalda. El contacto fue eléctrico. Elena contuvo el aliento, y supo que él también lo había sentido porque se apartó bruscamente, murmurando una excusa. En otra ocasión, ella resbaló en el suelo mojado y él la sujetó por la cintura para evitar que cayera. Sus manos eran grandes y fuertes, y la sostuvieron contra su cuerpo por un segundo que se sintió eterno. Podía sentir el calor de su piel a través de la camiseta, oler su aroma a tierra y a trabajo. Se miraron a los ojos, tan cerca que podía ver las motas doradas en su iris marrón. «Ten más cuidado», dijo él, su voz ronca, antes de soltarla como si quemara. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Se manifestaba en discusiones tontas que escalaban a gritos, en miradas prolongadas que decían más que las palabras, y en una conciencia constante del otro que los estaba volviendo locos a ambos. A Mateo le enfurecía sentirse atraído por ella. Cada vez que la veía reír con Javier, o hablar con pasión de una nueva idea que había tenido para las etiquetas de las botellas, una idea, para su fastidio, que era realmente buena. Sentía una punzada de algo que no quería admitir. La quería fuera de su vida, pero la idea de que se fuera de verdad empezaba a causarle un pánico sordo. A Elena, la arrogancia de Mateo todavía la sacaba de quicio, pero ahora veía lo que había debajo, una pasión feroz por la tierra y un miedo profundo a perderla. Se sentía atraída por esa pasión, por su fuerza, por la forma en que sus manos, aunque ásperas, podían tratar una vid con una delicadeza increíble. La atracción crecía cada día, un fuego lento ardiendo bajo la superficie de su animosidad. A veces, las discusiones se teñían de un subtexto que ninguno se atrevía a reconocer. «No puedes hacer nada sin cuestionar mis métodos», le espetó él un día, cuando ella sugirió una forma diferente de organizar el almacén. «Tal vez mis métodos no son los tuyos, pero no significa que estén mal. Quizás si abrieras un poco tu mente cerrada, descubrirías cosas nuevas», replicó ella, acercándose a él. «Mi mente es lo único que te gustaría abrir», soltó él, su voz bajando un tono, volviéndose sugerente. Ella se sonrojó, pero no retrocedió. «Tal vez. Pero dudo que supieras qué hacer con la oportunidad, vaquero. Probablemente tratarías de podarla o algo así». Mateo dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. «¿Quieres averiguarlo, ciudadana? A lo mejor te sorprendería lo bien que sé cuidar de algo valioso cuando lo encuentro». Estaban a centímetros de distancia, respirando el mismo aire cargado. Sus ojos estaban fijos en los labios del otro. Pero entonces Javier los llamó desde la puerta y el momento se rompió, dejándolos a ambos frustrados y temblorosos. La situación llegó a su punto álgido durante una ola de calor a finales del verano. Una tormenta seca se había pronosticado, con relámpagos y vientos fuertes, pero sin lluvia. Un incendio era una amenaza real y terrible para el viñedo. Trabajaron sin descanso durante 2 días, despejando la maleza seca de los perímetros, revisando los sistemas de riego, preparando todo para lo peor. Estaban agotados, cubiertos de polvo y ceniza por la quema controlada de rastrojos, y con los nervios a flor de piel. La noche en que se esperaba la tormenta, la atmósfera era sofocante. El aire estaba quieto y eléctrico. Se sentaron en el porche, demasiado nerviosos para dormir, observando el horizonte donde los relámpagos parpadeaban en silencio como flashes de una cámara distante. No hablaron durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos, unidos por la misma ansiedad. Y entonces empezó el viento. Un viento caliente y violento que aullaba entre las vides y hacía crujir las viejas vigas de la casa. Una chispa. Solo necesitaban una mala chispa. De repente, a lo lejos, hacia el sur, una luz anaranjada y parpadeante tiñó el cielo. «Fuego», susurró Mateo, su voz tensa. Se puso de pie de un salto. «Está a unos cuantos kilómetros, pero con este viento». No tuvo que terminar la frase. Corrieron hacia la camioneta.
Mateo conducía como un loco por los caminos de tierra, dirigiéndose a los límites de la propiedad para crear un cortafuegos con los tractores. Elena, a su lado, tenía el corazón en la garganta, pero una extraña calma la invadió. Ya no era la asustada chica de ciudad. Era parte de esto. Estaba luchando por su hogar. Durante horas, lucharon contra la amenaza. Junto a Javier y otros vecinos, trabajaron en una danza frenética y desesperada. El calor era sofocante, el humo les quemaba los ojos y los pulmones. Elena cargaba cubos de agua, ayudaba a mover mangueras, hacía todo lo que podía, siguiendo las órdenes que Mateo gritaba por encima del rugido del viento. En él vio a un verdadero líder, un hombre en su elemento, valiente y decidido, protegiendo lo que amaba. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a clarear el cielo ahumado, el viento amainó y la amenaza pasó. El fuego había sido contenido a menos de 1 kilómetro de su tierra. Estaban a salvo. Exhaustos, sucios y temblando por la adrenalina, regresaron a la casa. El sol se alzaba sobre un paisaje que parecía apocalíptico, pero sus viñas, su legado, estaban intactas. Se detuvieron en la cocina, sin saber qué decir. La experiencia los había unido de una manera profunda, forjando un vínculo en el crisol del peligro. Mateo la miró. Su cara estaba manchada de hollín, su pelo era un desastre enmarañado, su ropa estaba rasgada. Y nunca le había parecido más hermosa. Vio en ella una fuerza que nunca hubiera imaginado. Elena lo miró a él. Vio al hombre que había luchado como un león por su tierra, su hogar. El hombre que, a pesar de todo, la había protegido durante la noche, asegurándose siempre de que no estuviera demasiado cerca de las llamas. Toda la ira, el resentimiento y el sarcasmo de los últimos meses parecieron evaporarse en el aire quieto de la mañana. Solo quedaba la cruda y abrumadora atracción que ambos habían tratado de negar. Sin decir una palabra, Mateo acortó la distancia entre ellos. Le apartó un mechón de pelo sucio de la cara, sus dedos rozando su piel. El contacto fue como una descarga. Elena inclinó la cabeza hacia su toque, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, los ojos de él ardían con una intensidad que le robó el aliento. No fue tierno. No fue romántico. Fue una combustión. La agarró por la cintura, tirando de ella con fuerza contra su cuerpo, y su boca se estrelló contra la de ella. Fue un beso lleno de furia, de frustración, de meses de deseo reprimido y de la cruda emoción de haber sobrevivido a la noche. Era exigente, desesperado y salvaje. Las manos de Elena se enredaron en su pelo, respondiendo con la misma ferocidad, devolviéndole el beso con una necesidad que la sorprendió a sí misma. Era un beso que lo arrasaba todo, que quemaba todas las barreras que habían construido entre ellos. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y con los labios hinchados, se quedaron mirándose, el mundo girando a su alrededor. El amanecer entraba por la ventana, iluminando el caos de la cocina y el caos aún mayor que acababan de desatar entre ellos. No sabían qué significaba, ni a dónde los llevaría. Solo sabían que algo fundamental e irrevocable acababa de cambiar para siempre. El silencio que siguió al beso fue más ruidoso que la tormenta. Se quedaron allí, en medio de la cocina inundada por la luz del alba, con el olor a humo y a tierra mojada flotando a su alrededor. Los labios de Elena ardían, y podía sentir el pulso frenético de Mateo a través del punto donde su mano todavía agarraba su camisa. Él la miraba con una mezcla de asombro y algo más oscuro, algo posesivo que le revolvió las entrañas de una manera que era a la vez aterradora y excitante. Fue él quien rompió el contacto primero. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo, un gesto de frustración y desconcierto. Esto, comenzó, su voz ronca. Esto no ha pasado. Fue el agotamiento, la adrenalina. Elena se cruzó de brazos, intentando protegerse de la repentina frialdad de él, tratando de controlar el temblor de sus propias manos. Su orgullo, herido por su intento de descartar lo que acababa de ocurrir, la hizo responder con un filo cortante. No te preocupes, vaquero. No es que estuviera esperando una declaración de amor eterno. Para mí también fue un error. Un gran, sucio y lamentable error. Las palabras eran una armadura,
pero por dentro se sentía expuesta y vulnerable. El beso no se había sentido como un error. Se había sentido como un destino, como la culminación de meses de tensión hirviendo bajo la superficie. Bien, dijo él, su mandíbula tensa. Entonces estamos de acuerdo. Se giró bruscamente y salió de la cocina, dejándola sola con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estaban de acuerdo en las palabras, pero sus cuerpos, sus instintos, contaban una historia completamente diferente. La tregua no declarada que la lucha contra el incendio había creado se hizo añicos. Pero en su lugar no regresó el odio puro de antes, sino algo mucho más complicado y peligroso, una conciencia hiperactiva del otro. Ya no podían ignorarse. Cada roce accidental era ahora una brasa candente. Cada mirada sostenida un segundo de más se sentía como una conversación íntima. El aire entre ellos crepitaba con electricidad no resuelta. Durante los siguientes días, intentaron volver a su rutina de hostilidad, pero el esfuerzo era evidente. Sus insultos carecían de la verdadera malicia de antes, y sus discusiones a menudo terminaban con ellos mirándose fijamente a los labios, recordando el sabor del otro. Mateo se volvió aún más duro en el trabajo, como si intentara expulsar la imagen de Elena de su mente a través del puro esfuerzo físico. Pero se encontraba observándola. La observaba mientras ella se agachaba para examinar un racimo de uvas, la curva de su espalda bajo el sol. La observaba cuando se recogía el pelo en una coleta, revelando la línea elegante de su cuello, a menudo perlado de sudor. Y maldecía en voz baja cada vez que sentía esa punzada de deseo. Elena, por su parte, se dedicó a aprender todo lo que podía sobre la parte comercial del viñedo. Pasaba las noches en la vieja oficina de su abuelo, revisando libros de contabilidad polvorientos y facturas antiguas. Descubrió que el legado de piedra tenía una reputación excelente por la calidad de su vino, pero sus ventas eran terribles. La distribución era anticuada y no tenía ninguna presencia en el mercado moderno. Y lo que fue peor, descubrió que estaban al borde de la quiebra. Don Ramiro había pedido varios préstamos en los últimos años para modernizar el equipamiento, préstamos que apenas estaban pagando. Una noche, mientras Mateo revisaba el estado de las barricas en la bodega, ella entró con una carpeta llena de papeles. Tenemos que hablar, dijo, su tono serio y desprovisto de su habitual sarcasmo. Él la miró con recelo, apoyando la espalda en una de las barricas de roble. Llevaba una camiseta sin mangas y sus brazos musculosos brillaban bajo la tenue luz. Elena tragó saliva, obligándose a concentrarse. Hablo en serio, Mateo. Dejó caer la carpeta sobre una mesa improvisada con 2 barriles. Los papeles se desparramaron. Esto es un desastre. Los libros de contabilidad, las deudas. Estamos a punto de perderlo todo. ¿Lo sabías? Mateo frunció el ceño y se acercó a la mesa. Empezó a hojear los papeles, su expresión endureciéndose con cada página que pasaba. Sabía que las cosas no iban bien, admitió en voz baja. Ramiro era un genio con las vides, pero no con los números. Intenté advertirle, pero era demasiado orgulloso. Pues su orgullo nos va a costar el viñedo si no hacemos algo. Y rápido. Se quedaron en silencio por un momento, la gravedad de la situación asentándose entre ellos. Por primera vez, no eran enemigos luchando por un trozo de tierra. Eran socios enfrentando a un enemigo común, la ruina. ¿Qué propones?, preguntó él, y el hecho de que se lo preguntara a ella, de que valorara su opinión, fue un cambio sísmico en su relación. Elena se sintió fortalecida. Este era su terreno. Necesitamos una nueva estrategia. Necesitamos marketing, una nueva imagen. Tu vino es increíble, Mateo. Es poesía líquida, pero la gente no lo sabe. Lo estamos vendiendo a granel a un par de distribuidores locales por una miseria. Necesitamos nuestra propia marca, nuestras propias botellas, nuestra propia historia. La gente ya no compra solo vino, compra una experiencia. Mateo la escuchaba, sus ojos fijos en ella. Veía la pasión en su rostro, la inteligencia brillando en sus ojos. No era la delicada chica de ciudad que él había creído. Era una luchadora, y era brillante. Eso cuesta dinero, dijo él, escéptico.
Dinero que no tenemos. He estado trabajando en algo. Abrió su ordenador portátil sobre la mesa y le mostró un diseño. Era una etiqueta para una botella de vino. Era elegante, moderna, pero con un toque rústico. El nombre El legado de piedra estaba escrito en una caligrafía audaz, y debajo, un pequeño dibujo de la casa principal. También he diseñado un sitio web, un plan para redes sociales. Podemos empezar a vender directamente al consumidor, a restaurantes, a tiendas especializadas. Eliminaremos a los intermediarios y aumentaremos nuestro margen de beneficio. He preparado una presentación para el banco. Podemos intentar conseguir un pequeño préstamo para la producción inicial de botellas y marketing. Él miró el diseño de la etiqueta durante un largo rato. Es, bueno, admitió, su voz apenas un murmullo. Es muy bueno. Lo sé, dijo ella con una pequeña sonrisa. Es a lo que me dedico. Se produjo otro de esos silencios cargados de electricidad. Estaban solos en la fresca penumbra de la bodega, rodeados del dulce aroma de la fermentación y la madera. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo, creando largas sombras que bailaban en las paredes de piedra. No puedo creer que esté diciendo esto, comenzó Mateo, su voz un retumbo bajo, pero creo que podrías tener razón. Se acercó a ella, tan cerca que Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. Tu manera, replicó ella, levantando una ceja. Perdona, pero la parte de los negocios es mi área. La parte del vino es la mía, contraatacó él. No voy a poner el nombre del viñedo en cualquier cosa. Si vamos a embotellar nuestro propio vino, tiene que ser el mejor. El reserva especial que Ramiro y yo estábamos perfeccionando. El que lleva 5 años envejeciendo en estas barricas. La llevó hacia una esquina más oscura de la bodega, donde reposaban unas pocas barricas separadas del resto. Utilizó una herramienta para extraer una pequeña muestra de vino en una copa, el líquido de un profundo color rubí. Pruébalo, le dijo, extendiéndole la copa. Elena cogió la copa, sus dedos rozando los de él. La sensación envió una descarga a través de su brazo. Llevó la copa a sus labios y probó el vino. Era increíble. Rico, complejo, con notas de frutas oscuras, cuero y un toque de vainilla. Llenaba su boca con una calidez aterciopelada. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Dios mío, Mateo. Esto es. Lo sé, dijo él, con un atisbo de orgullo en su voz. Miraba sus labios mientras bebía, una expresión intensa en su rostro. Este es el verdadero legado de esta tierra. Entonces, ¿tenemos un trato, socio?, preguntó ella, su voz un poco temblorosa por su proximidad. Supongo que sí, socia, respondió él, su voz un susurro grave. Cogió la copa de su mano y la dejó sobre la barrica. Y entonces, muy lentamente, levantó su mano y acarició su mejilla con el dorso de sus dedos callosos. El gesto fue sorprendentemente tierno. Tienes un poco de vino, mintió él, su pulgar rozando la comisura de sus labios. El corazón de Elena se detuvo. Podía sentir su aliento en la cara. Él iba a besarla de nuevo. Ella lo sabía. Y ella lo quería. Se inclinó hacia él, sus labios entreabiertos en anticipación. Pero en ese momento, la voz de Javier resonó desde la entrada de la bodega. Mateo. ¿Estás aquí? Mateo se apartó de ella como si se hubiera quemado, una maldición silenciosa en sus labios. La frustración era un sabor amargo en la boca de Elena. El momento se había roto, pero la promesa de lo que podría haber sido permaneció en el aire, tan palpable como el aroma del vino. Trabajar juntos en el nuevo proyecto los obligó a pasar aún más tiempo el uno con el otro. Pasaron horas en la oficina, discutiendo sobre presupuestos y estrategias de marketing. Viajaron a la ciudad para reunirse con proveedores de botellas y corchos. Discutieron sin cesar, pero sus argumentos ahora estaban teñidos de respeto mutuo. Mateo descubrió que Elena era increíblemente inteligente y tenaz en los negocios. Elena descubrió que Mateo tenía un instinto asombroso para la calidad y un compromiso inquebrantable con la tradición del viñedo.
Una tarde, regresaban de una reunión particularmente agotadora con el gerente del banco. Habían conseguido el préstamo, una pequeña victoria que los dejó a ambos exhaustos pero esperanzados. Mateo conducía la vieja camioneta mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. «¿Sabes?», dijo Elena, rompiendo el cómodo silencio. «Nunca pensé que estaría haciendo esto». ¿Discutiendo sobre los tipos de interés de un préstamo comercial? Yo tampoco pensé que fueras capaz de hacerlo, bromeó él, pero sin malicia. Ella le dio un codazo suave. No, tonto. Me refiero a esto. Vivir aquí. Trabajar la tierra. En la ciudad, mi vida era tan diferente. Todo era rápido, superficial. Plazos, clientes, fiestas. Sonaba glamuroso, pero me sentía vacía la mayor parte del tiempo. Mateo la miró por un momento antes de volver la vista a la carretera. ¿Y ahora? ¿No te sientes vacía aquí? No, respondió ella, su voz sorprendentemente segura. Miró por la ventanilla las hileras de vides que pasaban a toda velocidad. Aquí, todo se siente real. El trabajo es duro, me duele la espalda y mis manos están horribles. Pero al final del día, puedo ver lo que he hecho. Puedo tocarlo. Tiene un propósito. Supongo que mi abuelo lo sabía. Fue una confesión vulnerable, y Mateo la recibió con una seriedad que la conmovió. Él amaba este lugar más que a nada en el mundo, dijo en voz baja. Excepto quizás a tu abuela. ¿Y a tu madre? ¿Te habló de ella?, preguntó Elena, ansiosa. A veces. Sobre todo cuando ya era muy mayor. Dijo que era testaruda y valiente, como su madre. Y que se parecía mucho a ti. La revelación la dejó sin palabras. Siempre había pensado en su madre como alguien que había huido. Nunca había considerado que su abuelo viera su partida como un acto de valentía. Le dio una nueva perspectiva sobre su propia historia. Esa noche, la celebración por haber conseguido el préstamo fue modesta. Se sentaron en el porche con 2 copas de su mejor vino, observando las estrellas aparecer en el cielo oscuro y despejado. Rosa les había preparado una cena especial y se había ido a casa con Javier, dejándolos solos. La atmósfera era íntima y relajada. Por el nuevo legado de piedra, dijo Elena, levantando su copa. Y por la extraña pareja que lo dirige, añadió Mateo, chocando su copa con la de ella. El sonido del cristal resonó en el aire nocturno. Bebieron en silencio durante un rato, el vino y la tranquila oscuridad deshaciendo las últimas barreras entre ellos. Elena, dijo Mateo de repente, su tono serio. Se giró en su silla para mirarla de frente. Sobre lo que pasó, después del incendio. El beso. Fui un imbécil. No era un error. Su corazón dio un vuelco. No tenías por qué ser tú el único imbécil. Yo también dije cosas que no sentía, admitió ella en voz baja. Tú me vuelves loca, dijo él, su voz un susurro ronco. Me haces cuestionar todo lo que creía saber. Llegas aquí, pones mi mundo patas arriba, y se supone que tengo que odiarte, pero no puedo. Se levantó y se acercó a ella. Se arrodilló frente a su silla, de modo que sus rostros quedaron a la misma altura. Tomó su mano entre las suyas, sus manos ásperas envolviéndolas de ella con una calidez protectora. No sé lo que es esto que hay entre nosotros, Elena. Pero es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Y me asusta. Ella apretó su mano, su corazón desbordado por una ternura que la tomó por sorpresa. A mí también me asusta, susurró. Él levantó su otra mano y le acarició la mandíbula, su pulgar trazando la línea de su labio inferior. La mirada en sus ojos era de un deseo crudo y de una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. Dime que me detenga, murmuró, su rostro a centímetros del de ella. Dime que me detenga ahora, porque si me besas de nuevo, no creo que pueda parar. Elena no dijo nada. En lugar de eso, acortó la mínima distancia que quedaba entre ellos y lo besó. Esta vez, no hubo furia ni desesperación. Fue un beso lento, profundo y exploratorio. Un beso lleno de todas las palabras que no habían dicho, de toda la tensión que habían acumulado.
Sabía a vino, a tierra y a una promesa. Las manos de él se deslizaron desde su rostro hasta su cintura, atrayéndola hacia el borde de la silla hasta que sus cuerpos estuvieron presionados el uno contra el otro. Sus besos se volvieron más hambrientos, más apasionados. La levantó de la silla con facilidad, sin romper el beso, y la llevó dentro de la casa, hacia el salón, donde solo la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la habitación. La empujó suavemente contra la pared, su cuerpo atrapando el de ella. Las sensaciones eran abrumadoras. Las manos de él en sus caderas, sus labios explorando su cuello, el sonido de sus respiraciones agitadas. «Eres tan hermosa», murmuró él contra su piel, su voz ronca de deseo. «Dime que eres real». «Soy real», jadeó ella, sus dedos enredándose en su pelo. «Y te quiero, Mateo». «Dios, no sé cómo ni por qué, pero te quiero». Él se detuvo, levantando la cabeza para mirarla a los ojos. La palabra querer quedó suspendida entre ellos, tan poderosa como cualquier declaración. Una emoción cruda y abrumadora cruzó su rostro. No respondió con palabras. Respondió con otro beso, uno que la selló como suya. La línea entre el amor y el odio se había desdibujado por completo, dejando solo una necesidad abrumadora y primordial del uno por el otro. Se sentía inevitable, como si todo su viaje, desde la lectura de ese testamento hasta ese mismo momento, hubiera sido una preparación para esto. Pero mientras estaban perdidos en su propio mundo, ajenos a todo lo demás, el teléfono de Elena, olvidado en la mesa de la cocina, vibró y se iluminó con una llamada entrante. La pantalla mostraba un nombre que habría congelado la sangre en las venas de Elena si lo hubiera visto. Un nombre de su pasado, de la vida que había dejado atrás. Un nombre que estaba a punto de chocar con su presente de la forma más destructiva posible, Daniel. El teléfono dejó de sonar y un mensaje de texto apareció en la pantalla iluminada. Elena, cariño, estoy en el país. Tengo una propuesta de negocios increíble para ti. Y te he echado de menos. Estoy de camino a verte. Llego mañana. Prepárate para una sorpresa. El mensaje brillaba en la oscuridad de la cocina, una bomba de tiempo silenciosa a punto de explotar en el frágil paraíso que Elena y Mateo acababan de empezar a construir. La noche se había rendido al día de una forma suave y perezosa, filtrando los primeros rayos de sol a través de las cortinas de la habitación principal. Elena se despertó lentamente, envuelta en una sensación de calidez y seguridad que no había sentido en toda su vida. No estaba sola. Un brazo pesado y musculoso rodeaba su cintura, manteniéndola pegada a un cuerpo fuerte y cálido. El olor de Mateo, una mezcla embriagadora de tierra, vino y él mismo, la envolvía por completo. Se giró con cuidado entre sus brazos para mirarlo. Dormía profundamente, su rostro usualmente tenso y severo ahora estaba relajado, casi vulnerable. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos habían desaparecido, y una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Sin poder resistirse, alargó la mano y trazó con la punta de los dedos la línea de su mandíbula áspera por la barba de un día. Abrió los ojos al instante, como si su toque hubiera sido una llamada directa a su alma. Sus ojos marrones, ahora oscuros y suaves, la miraron con una intensidad que le hizo contener el aliento. «Buenos días», susurró él, su voz grave y ronca por el sueño. «Buenos días, vaquero», respondió ella con una sonrisa. Se acercó y la besó, un beso lento y tierno que no se parecía en nada a la ferocidad de la noche anterior. Era un beso de buenos días, un beso de promesa, un beso que decía, esto es real. «¿Dormiste bien?», preguntó él, sus dedos enredándose en el pelo de ella. «Mejor que nunca», confesó. «¿Y tú?» «He soñado con esto durante meses, Elena. Desde mucho antes de atreverme a admitirlo. Con tenerte así, en mi cama, en mi casa». Sus palabras eran un bálsamo para todas las heridas que se habían infligido. «Tu cama está en mi casa, ¿recuerdas?» 50%, le picó ella, su tono juguetón. Él soltó una carcajada profunda que vibró a través de su pecho. «Supongo que tendremos que compartirla entonces». «Me parece un buen trato, socia». «Me parece el mejor trato del mundo», dijo ella, y lo besó de nuevo,
esta vez con más pasión. Pasaron la siguiente hora explorando esta nueva e increíble intimidad. Hicieron el amor de nuevo, esta vez con una ternura y una conexión que iba más allá de la pura lujuria de la noche anterior. Fue un acto de entrega, de aceptación, un sellado silencioso de su nueva realidad. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso una declaración. Después, mientras estaban tumbados, enredados en las sábanas, escuchando la suave respiración del otro, Elena se sintió abrumada por la emoción. ¿En qué piensas?, le preguntó Mateo, acariciando su espalda. En lo extraño que es todo esto, dijo ella. Hace unos meses, quería arañarte los ojos. Y ahora, no puedo imaginarme estar en ningún otro sitio. Yo tampoco, admitió él. Me obligaste a ver las cosas de otra manera. No solo el viñedo. Todo. Estaba tan estancado en mi dolor, en mi resentimiento, que no podía ver lo que tenía delante. Tú eres mi legado ahora, Elena. Más que esta tierra, más que el vino. La sinceridad en su voz la conmovió hasta las lágrimas. Se incorporó sobre un codo para mirarlo a los ojos. ¿Qué somos, Mateo? La pregunta quedó suspendida en el aire. No eran solo socios. No eran solo amantes. Era algo más profundo. Él le tomó la cara entre las manos. Somos tú y yo. Contra el mundo si es necesario. ¿Es eso suficiente para ti? Es más que suficiente, susurró ella. El día comenzó con una nueva energía. Bajaron a la cocina de la mano, un gesto que les pareció a ambos increíblemente natural y a la vez revolucionario. Mateo preparó café mientras Elena hacía huevos revueltos. Se movían por el espacio del otro con una facilidad que desmentía sus meses de guerra. Cuando Rosa y Javier llegaron a trabajar, se detuvieron en seco en la puerta de la cocina al verlos. La imagen de Mateo de pie detrás de Elena, con los brazos alrededor de su cintura mientras ella cocinaba, riendo de algo que él le susurraba al oído, era tan inesperada que los dejó sin habla. Rosa fue la primera en recuperarse, una sonrisa enorme iluminando su rostro arrugado. Y ya era hora, exclamó, golpeando el hombro de Javier. Te lo dije, viejo. Te dije que debajo de todo ese gruñido, había un corazón latiendo por ella. Mateo y Elena se separaron, sonrojados pero sonrientes. Javier miró a Mateo con una sonrisa de aprobación. Me alegro por ti, hijo. Don Ramiro estaría feliz. La aprobación de ellos, su familia en el viñedo, significó el mundo para ambos. Validó lo que sentían, lo hizo aún más real. Los siguientes días fueron idílicos, una burbuja de felicidad y trabajo duro. Su nueva relación impulsó su proyecto compartido con una pasión renovada. Ya no era solo un plan de negocios para salvar el viñedo, era el plano para construir su futuro juntos. Pasaban los días trabajando codo con codo en las viñas, sus conversaciones ahora llenas de risas y toques furtivos. Él le enseñaba los secretos más profundos de la viticultura, y ella lo sorprendía con su rápida capacidad de aprendizaje y su intuición. Las noches las pasaban en la oficina, afinando el plan de negocios, o simplemente en el porche, bebiendo vino y hablando durante horas, compartiendo historias de sus vidas que nunca antes se habían atrevido a contar. Estaban construyendo un puente sobre el abismo que los había separado, ladrillo a ladrillo, confesión a confesión. Una tarde, mientras caminaban por los viñedos al atardecer, con las manos entrelazadas, Mateo se detuvo. Mira esto, dijo, señalando una cepa vieja y retorcida, una de las primeras que plantó don Ramiro. Es la más fuerte de todas. Ha sobrevivido heladas, sequías, plagas, porque sus raíces son profundas. Así es como quiero que seamos nosotros. Elena apoyó la cabeza en su hombro, su corazón lleno. Lo seremos, prometió. Estaban tan absortos en su mundo, en su amor floreciente y su futuro prometedor, que no oyeron la serpiente deslizarse en su paraíso. No la oyeron hasta que su veneno ya estaba a punto de ser inyectado. Fue un miércoles por la mañana. Estaban en la bodega, catando el vino reserva directamente de la barrica, discutiendo las notas de catá para la nueva etiqueta. Mateo acababa de hacerle una broma a Elena, y la risa de ella resonaba en las paredes de piedra.
Fue entonces cuando oyeron el sonido. Era el crujido de neumáticos caros sobre la grava del camino, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Se miraron, confundidos. No esperaban a nadie. Salieron de la bodega a la brillante luz del sol y vieron un elegante coche deportivo negro, tan brillante que parecía un espejo, aparcado frente a la casa. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Era alto y delgado, vestido con un traje a medida de color gris que probablemente costaba más que la camioneta de Mateo. Su pelo estaba perfectamente peinado, y su sonrisa era blanca y pulida. Irradiaba un aire de privilegio y confianza arrogante que hizo que los músculos de la espalda de Mateo se tensaran al instante. Elena se quedó paralizada. El aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Daniel, susurró, su voz apenas audible. El hombre, Daniel, se quitó las gafas de sol de diseñador y su sonrisa se ensanchó al verla. Elena, cariño. Te dije que te daría una sorpresa. Caminó hacia ella con los brazos abiertos, ignorando por completo la presencia de Mateo como si fuera parte del paisaje. Abrazó a Elena, que permaneció rígida en sus brazos. Cuando se apartó, la sostuvo por los hombros, su mirada recorriéndola de arriba a abajo con una apreciación posesiva. Estás, diferente. Más rústica. Pero te sienta bien. Un poco de sol te ha dado color. Mateo dio un paso adelante, colocando una mano protectora en la espalda de Elena, reclamando su territorio. Sus ojos se clavaron en los de Daniel con una hostilidad gélida. La sonrisa de Daniel vaciló por una fracción de segundo al sentir el gesto posesivo de Mateo. Su mirada se deslizó hacia Mateo, evaluándolo de pies a cabeza con desdén apenas disimulado. ¿Y tú eres?, preguntó, su tono condescendiente. Soy Mateo Ríos, dijo Mateo, su voz un retumbo grave. Mi socio. Elena encontró su voz. ¿Qué haces aquí, Daniel? ¿Cómo me encontraste? Oh, por favor, Lena. Soy bueno encontrando cosas. Especialmente cosas valiosas que se me han perdido, dijo él, su mirada volviendo a ella. Luego hizo un gesto hacia el viñedo. Vine por negocios, en realidad. Mi firma de inversión está buscando diversificarse en propiedades agrícolas de lujo. Cuando oí hablar de este pequeño y pintoresco lugar y descubrí que mi exnovia favorita estaba metida en él, no pude resistirme. Vine a echar un vistazo y a hacerte una oferta que no podrás rechazar. La sangre se le heló a Elena. Esto era una pesadilla. Su pasado colisionando con su presente de la peor manera posible. Daniel representaba todo lo que había dejado atrás, la superficialidad, el mundo corporativo despiadado, una relación que la había hecho sentir como un accesorio. Mateo, a su lado, era una roca de furia silenciosa. Podía sentir la tensión emanando de él. No estamos interesados en vender, dijo Mateo bruscamente, su mano apretando ligeramente la espalda de Elena. Daniel soltó una risita. Todo el mundo tiene un precio, amigo. Y créeme, mi empresa puede permitírselo. Pero no nos adelantemos. He conducido mucho. ¿No me invitarás a tomar algo, Lena? ¿O has olvidado tus modales en este páramo? La forma en que pronunció la palabra páramo fue un insulto directo a todo lo que amaban. Elena, sintiéndose atrapada, asintió a regañadientes. Pasa, Daniel. Pero no te quedas mucho tiempo. Oh, planeo quedarme unos días. Para hacer una evaluación adecuada de la inversión, dijo, con una mirada significativa a Mateo. Necesito entender todo el potencial de la operación. La visita se convirtió en una ocupación. Daniel instaló su maleta de lujo en una de las habitaciones de huéspedes, no sin antes quejarse del débil wifi, y procedió a tratar la casa como si fuera suya y a Mateo como si fuera un sirviente. La atmósfera idílica de los últimos días se evaporó, reemplazada por una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La cena de esa noche fue una tortura. Daniel no paraba de hablar de sus viajes por el mundo, de sus exitosos negocios, de las fiestas exclusivas a las que asistía. Cada historia parecía diseñada para resaltar la sencillez y el aislamiento de la vida en el viñedo.
Recuerdo cuando solíamos ir a esa villa en Como, Lena, dijo, con una sonrisa nostálgica. Pasábamos los fines de semana bebiendo champán en el yate. Es un poco diferente a esto, ¿no? Elena apretaba el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Prefiero esto, dijo ella con firmeza. Mateo, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena, bebiendo su vino lentamente, intervino. Algunas personas valoran las cosas que el dinero no puede comprar, como el trabajo honesto y un legado que se puede tocar. Daniel se rió. Oh, qué poético. El noble salvaje. Pero el legado no paga las facturas, ¿verdad? He hecho mis deberes. Sé que el lugar está hasta el cuello de deudas. Lo que les ofrezco no es caridad, es un salvavidas. La revelación de que Daniel había investigado sus finanzas fue un golpe bajo. Elena se sintió violada. ¿Cómo te atreves? Es mi trabajo saberlo todo sobre una posible adquisición. No hay nada personal. Y, sinceramente, os estoy haciendo un favor. Con mi capital y mi visión, podemos convertir este viñedo polvoriento en una marca de clase mundial. Hoteles boutique, catas de vino exclusivas para multimillonarios, el potencial es enorme. Pero necesita una dirección adecuada, no las manos de un granjero. El insulto quedó flotando en el aire. Mateo dejó su copa en la mesa con un golpe seco. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo. Este, granjero, produce un vino que tú no podrías ni empezar a entender. Tú ves hileras de plantas y signos de dólar. Yo veo historia. Veo la vida y la muerte. Veo el alma de un hombre en cada uva. Así que puedes coger tu visión y tu capital y metértelos por donde no brilla el sol. Esta tierra no está en venta. La confrontación fue tan directa que hasta Daniel se quedó sin palabras por un momento. Elena sintió una oleada de orgullo por Mateo. Se levantó. La cena ha terminado, anunció. Daniel, puedes quedarte esta noche porque es tarde, pero mañana por la mañana te vas. La sonrisa de Daniel volvió, pero ahora era gélida. No creo que estés en posición de dar órdenes, cariño. Tengo la sensación de que, una vez que veas la oferta formal, cambiarás de opinión. Los siguientes días fueron una guerra fría. Daniel recorría la propiedad, tomando notas en su tablet, haciendo preguntas condescendientes a Javier y a los otros trabajadores, quienes lo trataban con una educada desconfianza. Constantemente intentaba arrinconar a Elena, tratando de reavivar su pasado. Una tarde, la encontró sola en la biblioteca. No tienes que hacer esto, Lena, le dijo, su voz repentinamente suave. No tienes que fingir que eres feliz aquí. Esta no eres tú. Tú perteneces a la ciudad, a las galerías de arte, a los restaurantes con estrellas Michelin. No a esto. Sé que te fui infiel y te pido disculpas, te pido perdón. Te amo. Eres el amor de mi vida, por eso estoy aquí, porque sé que sientes lo mismo que yo. Dime que te gusta ensuciarte las manos. Todo esto es un juego para ti, una fase. Pero se acabará. Y yo estaré aquí para recogerte. Se acercó y le cogió la mano. Vuelve conmigo. Yo me encargaré de todo esto. Compraremos la parte del gorila ese y podrás visitar el viñedo cuando quieras, como una reina en su casa de campo. No tendrás que volver a romperte una uña. Elena retiró la mano como si la hubiera quemado. Estás muy equivocado, Daniel. La que se fue de la ciudad no era yo. Era una versión de mí que intentaba encajar en un mundo que no era el mío. Esta soy yo. Con las manos sucias y las uñas rotas. Y amo a ese, gorila, como tú lo llamas. Lo amo de una forma que nunca podría amarte a ti. La declaración la dejó sin aliento, porque fue la primera vez que lo decía en voz alta. Y era la verdad más profunda que había sentido nunca. La cara de Daniel se endureció, la máscara de encanto se desvaneció para revelar la crueldad que había debajo. Ya veremos cuánto dura ese amor cuando estéis en la bancarrota. Él no puede darte nada de lo que yo puedo. La tensión entre Mateo y Elena también empezó a crecer, alimentada por la presencia venenosa de Daniel.
El constante sarcasmo de Daniel, sus intentos de tocar a Elena, estaban llevando a Mateo al límite. Se volvió taciturno y posesivo. ¿Por qué sigues hablando con él?, le espetó a Elena una noche, después de ver a Daniel intentando hablar con ella cerca del porche. Estoy intentando que se vaya, susurró ella con furia. ¿Qué quieres que haga? Que le dé un puñetazo y lo eche a patadas. Eso solo nos traería problemas legales. Sería mejor que dejar que te manosee con sus ojos y sus palabras, gruñó él. No confías en mí. Confío en ti. Es en él en quien no confío. No soporto la forma en que te mira, como si fueras un premio que tiene que ganar. Se dieron cuenta de que estaban discutiendo en susurros airados en el pasillo, justo como Daniel quería. Estaba consiguiendo meterse entre ellos. Lo siento, dijo Mateo, su rabia desinflándose y siendo reemplazada por la frustración. La tomó en sus brazos. Lo siento. Es que me vuelve loco de celos. La idea de perderte. No me vas a perder, le aseguró ella, abrazándolo con fuerza. Somos tú y yo, ¿recuerdas? Raíces profundas. El punto de ruptura llegó al cuarto día. Daniel los convocó a la oficina de don Ramiro, donde había montado un cuartel general improvisado. Sobre la mesa había una propuesta oficial encuadernada en cuero. He completado mi evaluación, anunció con la solemnidad de un juez dictando una sentencia. Y mi oferta final es esta. Les deslizó la propuesta por la mesa. Los números eran astronómicos. Era suficiente dinero para que ambos vivieran cómodamente el resto de sus vidas sin volver a trabajar. Como pueden ver, continuó Daniel, es una oferta increíblemente generosa, muy por encima del valor de mercado actual. Pero viene con condiciones. Señaló una cláusula. Mi firma comprará el 100% de la propiedad. Sin embargo, como gesto de buena voluntad hacia Elena, le ofrezco un puesto directivo en el nuevo legado de Piedra y Stacks y un paquete de acciones minoritarias. Una forma de que siga vinculada a su herencia familiar, sin tener que lidiar con la gestión del día a día. Miró a Mateo. Para usted, señor Ríos, la oferta es puramente monetaria. Un cheque muy grande que le permitirá empezar de nuevo en otro sitio. El desprecio en su voz era palpable. Quería borrar a Mateo de la ecuación por completo. Mateo ni siquiera miró los papeles. Miró a Elena. Ella ni siquiera había abierto la carpeta. Su rostro era una máscara de calma helada. Lentamente, cogió la propuesta encuadernada y, sin mirarla, la rompió por la mitad con una fuerza que sorprendió a los dos hombres. El sonido del papel rasgándose fue la única respuesta que necesitaban. Creo que esa es nuestra respuesta, dijo ella, su voz tranquila pero letal. Se levantó. Ahora, coge tus cosas y lárgate de mi casa. La sonrisa de Daniel desapareció por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia e incredulidad. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de tirar por la borda vuestro único futuro. Estáis acabados. Vuestro pequeño préstamo bancario es una broma. Sé exactamente lo precario de vuestra situación. Os ahogaréis en deudas en menos de 6 meses. Y cuando eso ocurra, volveré. Y compraré este lugar en una subasta de quiebra por 1/10 parte de lo que os he ofrecido. Lo reduciré a cenizas y construiré un campo de golf si me apetece. Mateo se había estado conteniendo durante días, un volcán de rabia a punto de entrar en erupción. Las amenazas de Daniel, su crueldad hacia Elena, fueron la última gota. Se levantó lentamente de su silla. Dijiste que me largara de su casa, dijo Mateo, su voz peligrosamente baja. Pues ahora yo te digo que te largues de la mía. Caminó alrededor de la mesa y agarró a Daniel por la solapa de su carísimo traje, levantándolo de la silla como si no pesara nada. Daniel se quedó boquiabierto, el pánico reemplazando a la rabia en sus ojos. Suéltame. Llamaré a la policía. Llama a quien quieras, gruñó Mateo, arrastrándolo fuera de la oficina y a través del salón. Pero lo harás desde fuera de mi propiedad. Lo arrastró hasta la puerta principal y lo arrojó al porche. Daniel tropezó y cayó, su traje perfecto ahora cubierto de polvo.
Esto no ha terminado, Ríos, gritó, poniéndose de pie con la mayor dignidad que pudo reunir. Cometiste un grave error. Os voy a destruir. A ti y a tu patético viñedo. Inténtalo, dijo Mateo, de pie en la puerta, con Elena a su lado. Era una imagen de unidad inquebrantable. Vieron cómo Daniel subía a su coche deportivo, lanzando una última mirada llena de odio antes de acelerar por el camino de grava, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Cuando el sonido del motor se desvaneció, un profundo silencio cayó sobre ellos. La intrusión había terminado. El paraíso había sido defendido. Se giraron para mirarse el uno al otro. Vieron en los ojos del otro el coste de la batalla, el agotamiento, el miedo persistente. Pero también vieron la victoria. Habían enfrentado su primer gran desafío juntos y habían sobrevivido. Su vínculo, forjado en la adversidad, era ahora más fuerte que nunca. Mateo tomó a Elena en sus brazos y la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pelo. Se ha ido, susurró ella contra su pecho. Sí, dijo él. Pero la guerra acaba de empezar. Sabían que la amenaza de Daniel no era vana. Era un hombre poderoso y vengativo. Pero en ese momento, en los brazos del otro, sintieron que podían enfrentarse a cualquier cosa. Habían elegido su legado. Habían elegido su amor. Y lucharían por ello hasta el final. La partida de Daniel dejó un vacío inquietante, como la calma chicha que precede a un huracán. Habían ganado la batalla, pero la guerra, como había dicho Mateo, estaba lejos de terminar. Las venenosas palabras de Daniel sobre la ruina financiera resonaban en sus mentes, una sombra que se cernía sobre los días soleados y las noches apasionadas que siguieron. Intentaron volver a su idílica rutina, a sumergirse en el trabajo de preparar su primera cosecha juntos, la que iría en las botellas con la elegante etiqueta diseñada por Elena. Pero la amenaza era una corriente subterránea que lo teñía todo de incertidumbre. Cada carta del banco, cada llamada de un proveedor, les provocaba una punzada de ansiedad. A pesar del miedo, su relación se profundizó. Se convirtieron en un equipo formidable, apoyándose mutuamente en cada decisión. Elena tomó las riendas de la administración con una eficiencia despiadada, renegociando deudas, encontrando nuevos mercados y creando una campaña de marketing en redes sociales que empezó a generar un zumbido de expectación en torno a El legado de piedra. Mateo, liberado de la mayor parte de la carga administrativa que tanto odiaba, pudo concentrarse en lo que mejor sabía hacer, crear vino. La cosecha de ese año prometía ser excepcional, como si la propia tierra estuviera de su parte, recompensando su lucha. Sin embargo, la venganza de Daniel no tardó en llegar. No fue una ofensiva frontal, sino una guerra de desgaste, sutil y destructiva. Su primer movimiento fue financiero. Los rumores sobre la inestabilidad del legado de piedra empezaron a circular en la pequeña comunidad vinícola local. Un distribuidor clave, uno con el que habían contado para colocar una parte importante de su vino más joven, se echó atrás en el último minuto sin dar una explicación clara. El banco que les había concedido el préstamo empezó a hacer preguntas incómodas, endureciendo sus condiciones. Se sentían asediados. «Es él», dijo Mateo una noche, golpeando la mesa de la cocina con el puño. «Está moviendo sus hilos, envenenando el pozo. Quiere ahogarnos». Elena le cogió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Entonces tendremos que aprender a respirar bajo el agua. No dejaremos que nos hunda, Mateo. Lucharemos». El siguiente ataque de Daniel fue más personal. Un día, mientras Elena revisaba sus correos, vio uno de una prestigiosa galería de arte de la ciudad. Era una oferta de trabajo. No una oferta cualquiera, sino la oportunidad de sus sueños, dirigir su propio departamento de diseño, con un sueldo astronómico y total libertad creativa. La misma galería con la que había soñado trabajar antes de dejarlo todo. Supo al instante que Daniel estaba detrás. Era demasiado perfecto, demasiado oportuno. Era una tentación diseñada para ella, para separarla de Mateo y del viñedo, para hacerle creer que la vida que había elegido era un error. Miró la oferta en la pantalla, el canto de sirena de su vida anterior.
Por un momento fugaz, una punzada de nostalgia la atravesó. Pero entonces miró por la ventana hacia los viñedos, donde Mateo estaba inspeccionando las vides bajo el sol, con la espalda fuerte y la postura segura de un hombre que pertenece a la tierra. Y supo dónde estaba su hogar. Sin dudarlo, escribió una respuesta cortés pero firme rechazando la oferta y eliminó el correo, borrando la tentación como si nunca hubiera existido. No le dijo nada a Mateo. Era su batalla, y ya la había ganado. Pero el golpe más duro estaba por llegar. Faltaban apenas unas semanas para la vendimia, el momento culminante de todo un año de trabajo. Una noche, un fuerte olor a productos químicos los despertó. Corrieron fuera y encontraron el horror. Alguien, al amparo de la oscuridad, había rociado varias hileras de sus vides más preciadas, las que iban a producir su vino reserva estrella, con un potente herbicida. Las hojas ya estaban empezando a marchitarse y a volverse amarillas, un signo de muerte. La devastación fue absoluta. Mateo cayó de rodillas junto a una de las vides moribundas, tocando una hoja marchita como si fuera la piel de un ser querido. La expresión de su rostro era de un dolor tan profundo que a Elena se le rompió el corazón. No necesitaban pruebas para saber quién estaba detrás. Era el acto cobarde y cruel de un hombre que no podía soportar perder. Esa noche, por primera vez, Elena vio a Mateo derrumbarse. Se sentaron en el porche, rodeados por el hedor químico de su sueño arruinado, y él lloró. No con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas que le rodaban por la cara mientras miraba la oscuridad. Se acabó, susurró, su voz rota. Tenía razón. Nos ha destruido. No podremos recuperarnos de esto. Elena se acercó a él, lo abrazó con fuerza y lo meció como si fuera un niño. No, dijo ella con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. No se ha acabado. Escúchame, Mateo Ríos. Esto no es el final. Es solo una herida. Nos han herido, sí, pero no nos han matado. Esas vides que envenenó, son solo una parte de la cosecha. Todavía tenemos el resto. Todavía tenemos la tierra. Y lo más importante, nos tenemos el uno al otro. Él cree que nos ha quitado nuestro futuro, pero nuestro futuro no está en esas uvas. Está aquí. Entre nosotros. Levantó la cara de él para que la mirara a los ojos. No te atrevas a rendirte. El hombre del que me enamoré no se rinde. Su fuerza se convirtió en la de él. Sus palabras fueron la chispa que reavivó el fuego en su interior. Se levantaron, se lavaron la cara y se pusieron a trabajar. La noticia del sabotaje se extendió como la pólvora por la comunidad. La crueldad del acto generó una oleada de simpatía y apoyo que nunca habrían esperado. Los viticultores vecinos, algunos de los cuales los habían visto con recelo, se presentaron para ofrecer ayuda, mano de obra y equipos. Javier y Rosa movilizaron a amigos y familiares. Se formó un pequeño ejército de solidaridad en torno a El Legado de Piedra. La vendimia fue un evento agridulce. Tuvieron que dejar de lado las vides envenenadas, un doloroso recordatorio de su pérdida. Pero el resto de la cosecha la recogieron con un espíritu de desafío y comunidad. Hombres y mujeres trabajaron bajo el sol, cantando y riendo, infundiendo a las uvas su propia resiliencia. La noche en que terminaron, agotados pero unidos, organizaron una gran cena en el patio para todos los que habían ayudado. Con las mesas llenas de comida, vino y risas, bajo una cadena de luces que Elena y Mateo habían colgado, él se puso de pie para hacer un brindis. No tengo palabras para agradecerles a todos, dijo, su voz embargada por la emoción. Cuando nos atacaron, pensamos que lo habíamos perdido todo. Pero nos equivocamos. Porque nos enseñaron que el verdadero legado de este lugar no es solo la tierra o el vino. Son las personas. Es la comunidad. Y por eso, les estaremos eternamente agradecidos. Salud. El salud resonó en el aire nocturno, un grito de victoria contra la oscuridad. Los meses que siguieron fueron difíciles. El rendimiento de la cosecha fue menor de lo esperado, y tuvieron que ajustar su plan de negocios drásticamente. Pero no se rindieron. Lanzaron su vino con la campaña que Elena había diseñado.
Lo llamaron Fénix, el reserva especial nacido de las cenizas de su adversidad. La historia detrás del vino, una historia de amor, sabotaje y resiliencia, capturó la imaginación del público. Blogueros de vino, sommeliers y críticos empezaron a hablar de ellos. El primer lote se agotó en semanas. Unos meses más tarde, mientras estaban limpiando la oficina de don Ramiro, Elena encontró un compartimento oculto en el viejo escritorio de roble. Dentro había una pequeña caja de madera. La abrió con manos temblorosas. En su interior, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos cosas, un anillo de compromiso antiguo, con un pequeño diamante, y una carta. La carta era de su abuelo, escrita poco antes de morir. Mi querida Elena, leyó ella en voz alta, mientras Mateo la escuchaba con el brazo alrededor de sus hombros. Si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido al primer año y has descubierto la magia de esta tierra, y quizás la magia de un buen hombre. Sabía que ponerlos juntos sería como mezclar fuego y pólvora, pero también sabía que el acero más fuerte se forja en el fuego más caliente. No te dejé este viñedo para hacerte rica, sino para darte raíces, para darte un hogar como el que yo no pude darle a tu madre. Y si ese hombre testarudo y de buen corazón, Mateo, está a tu lado mientras lees esto, dale este anillo. Dile que un viejo sabía que el amor, como el mejor vino, necesita tiempo, adversidad y un poco de fe para alcanzar su verdadero potencial. Con todo mi amor, tu abuelo, Ramiro. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras terminaba de leer. Mateo, también con los ojos húmedos, cogió la caja de sus manos. Sacó el anillo, se arrodilló sobre una rodilla en el suelo polvoriento de la oficina y la miró. Elena Castillo, dijo, su voz firme y llena de amor. No eres una usurpadora. Eres la dueña de este viñedo, la dueña de mi corazón y la mejor socia que un hombre podría pedir. Has luchado por este lugar, me has salvado de mi propio orgullo, y me has enseñado lo que es el amor de verdad. No puedo ofrecerte yates en Como, pero puedo ofrecerte cada amanecer y cada atardecer sobre estas viñas. Puedo ofrecerte mis manos para trabajar a tu lado y mis brazos para sostenerte por la noche. Te ofrezco una vida de raíces profundas. Cásate conmigo. Sí, susurró ella entre lágrimas de felicidad. Sí, por supuesto que sí. Él le deslizó el anillo en el dedo, que encajó a la perfección. La boda fue un mes después, no en una iglesia ostentosa, sino allí mismo, en el corazón del viñedo, bajo un arco de sarmientos entrelazados y flores silvestres. Se casaron al atardecer, rodeados de su pequeña familia de amigos y vecinos, las mismas personas que los habían ayudado a levantarse. Dijeron sus votos mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras, prometiéndose amor, respeto y lealtad para siempre. Pasaron los años. El legado de piedra no solo sobrevivió, sino que floreció. El vino Fénix se convirtió en un éxito de culto, y cada nueva cosecha era esperada con impaciencia. Replantaron las vides envenenadas y, con el tiempo, volvieron a dar fruto, más fuertes que antes. Un día, unos años después de su boda, Elena estaba sentada en el porche, observando a Mateo jugar con su hijo de 2 años, un pequeño de pelo oscuro y ojos verdes brillantes llamado Ramiro. El niño reía a carcajadas mientras su padre lo levantaba en el aire. Cerca, una niña un poco mayor, su hija de 4 años, a la que llamaron Sol por los amaneceres que tanto amaban, perseguía mariposas entre las rosas que Rosa había plantado. La vida era buena. Era real. Estaba llena de trabajo duro, de preocupaciones cotidianas, pero también de un amor profundo y de una paz que nunca había creído posible. Vieron de lejos un coche que subía por el camino. Era un coche del servicio postal. El cartero les entregó un paquete. Era un periódico financiero. En la portada, con una foto poco favorecedora, estaba Daniel. El titular lo decía todo, magnate de la inversión arrestado por fraude y extorsión. El artículo detallaba cómo su imperio, construido sobre tácticas agresivas y operaciones turbias, se había derrumbado. Mencionaba acusaciones de sabotaje corporativo. El universo, a su manera lenta pero segura, había impartido justicia. Mateo y Elena se miraron.
No sintieron alegría ni satisfacción por su caída. Sintieron una sensación de cierre. Él ya no era un fantasma que se cernía sobre ellos. Era solo una parte de su historia, el villano que, sin saberlo, los había unido más. Esa noche, después de acostar a los niños, salieron al porche con una botella del mejor reserva y 2 copas. Se sentaron juntos en el viejo banco, igual que tantas veces antes, observando las estrellas brillar sobre su viñedo. Lo conseguimos, dijo Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. Sí, dijo él, besando su pelo. Construimos nuestro legado. Miraron su hogar, la casa de piedra que ahora rebosaba de risas infantiles, las hileras de vides que se extendían en la oscuridad como una promesa silenciosa. Su vida no era un cuento de hadas, pero era su historia. Una historia de cómo el odio puede convertirse en amor, cómo las raíces pueden crecer en la tierra más inesperada, y cómo el verdadero legado no es lo que se hereda, sino lo que se construye y se defiende juntos. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.